Antes del corte le comenté de este desplegado que apareció, bueno, que se publicó hoy en diversos medios de comunicación, haciendo alusión a la queja que presentó el Partido Acción Nacional en contra de representantes de Morena para que no se hable del cártel inmobiliario. Le comento también que en estos momentos la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México está sesionando y discutiendo sobre este tema. En cuanto se deseche o se apruebe, aquí se lo estaremos informando. Mientras tanto, para hablar sobre este desplegado en defensa de la libertad de expresión, le doy la bienvenida al historiador Pedro Miguel. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Braulio, buenas noches, pero no soy historiador, me van a acusar de usurpación de Sí. profesión por tu culpa, man. Tienes razón, a mí se me cuatrapeó, no es que te esté calumniando, se me cuatrapeó. Oye, pues publican hoy este desplegado en defensa de la libertad de expresión. ¿Cuál es la importancia, puede sonar a una pregunta tonta, pero de hacer o de publicar este desplegado en este momento? Defender un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. En- Mira, Ujú. eh, a ver, la censura es, es una atribución de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decidía qué libros se podían publicar y cuáles no, etc. Y, eh, después esto pasa al Estado laico, esta atribución. Y después el Estado laico, conforme van avanzando los derechos y las libertades, se desentiende del asunto y la censura se queda en manos de los dueños de los medios. Son los medios comerciales, las grandes corporaciones mediáticas, las que se encargan de censurar y de impedir que se conozcan un montón de noticias, de difundir otras falsas, etc. Bueno, en México estamos llegando a un colmo muy preocupante. ¿Las autoridades electorales son ahora las censoras? Sí, vamos camino al autoritarismo, vamos camino a la dictadura, en el momento en que un manojo de consejeros y de magistrados, imagínate, o sea, querían impedirle al presidente que se difundiera una entrevista, Sí. querían cancelarle las mañaneras. Se discutió si era lícito o no que el presidente publicara un libro o si lo tenía que expurgar. Bueno, en el medioevo, las imprentas, bueno, un poquito después, ya saliendo del medioevo, cuando se inventa la imprenta, tenían que tener un sello del arzobispado, el nihil obstat, el imprimatur. Ahora resulta que el INE, esto, tiene la facultad del nihil obstat y el imprimatur. Bueno, han llevado tan lejos este asunto que han creado el caldo de cultivo para que de manera muy oportunista y muy canalla, el Partido Acción Nacional pida que no se mencione el cártel inmobiliario en relación con su candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Bueno, y aquí tenemos un problema. Santiago Taboada es una figura pública y el cártel inmobiliario es un problema público. Claro. Y están relacionados, le guste o no. Es decir, la mitad de los amigos de Santiago Taboada están presos y la otra mitad están prófugos. Su antecesor está preso, su sucesor está sujeto a investigación. Él tiene más de una docena de carpetas de investigaciones abiertas. Entonces, no es posible que, imagínate que porque un partido no quiere que se sepa que es un refugio de delincuentes, se establezca la censura electoral. Pero Miguel, a mí me llamó mucho la atención porque tengo aquí literalmente el texto de la queja que presentó el Partido Acción Nacional y la hace como, bueno, a quien señala como presunto responsable es más de una decena de personas. Hay, bueno, está la candidata Clara Brugada, está el presidente de Morena en la Ciudad de México, el presidente nacional de Morena, la secretaria general Citlali Hernández, pero también mencionan a periodistas y comunicadores. Está incluso incluido el famoso Los Molécula, Carlos Pozos, y también un medio de comunicación, el diario digital El Soberano. ¿Hay algún antecedente de que en algún momento la autoridad electoral, por petición de un candidato, buscara censurar así a medios de comunicación y comunicadores? En esa dimensión, no. A ver, eh, las autoridades electorales le tienen prohibido al presidente de la República mencionar a Xóchitl Gálvez. Ujú.
O sea, sí hemos avanzado muchísimo a esa dictadura, eh, pero en una escala como tan desmesurada como la que pide el cártel inmobiliario, digo, perdón, Santiago Taboada, bueno, es que son lo mismo, es que Santiago Taboada, es decir, yo no sé si el cártel inmobiliario no quiere que la gente se entere de que Taboada es su candidato o Taboada no quiere que se enteren de que el cártel inmobiliario es su partido. El hecho es que es una petición absolutamente desmesurada, porque además, fíjate, no dice que se prohíba acusar a Taboada de formar parte o de encabezar, que no lo encabeza Romero, ¿no? El otro panista. El cártel inmobiliario dice cualquier manifestación respecto de la vinculación de Santiago Taboada Cortina y el PAN con el supuesto cártel inmobiliario. Pues, ¿cómo no va a haber una vinculación si una docena de militantes, bueno, de funcionarios de una administración panista, de la Benito Juárez, están enchiquerados o se dieron a la fuga? Dos de ellos creo que negociaron, devolvieron una cantidad de propiedades y de millones de pesos para que ahí muriera, ¿no? Bueno, pues es que sí, el PAN está involucrado y Santiago Taboada está súper involucrado. Acá, bueno, en la tele pública de la Ciudad de México, en Capital 21, tenemos un lema que es que tratamos de hacer la tele pública cada vez más público, que se enmarca también en, pues, que se está tratando de hacer todo lo público cada vez más público. Me parece que es problemático que en una ciudad de derechos, que incluso en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México contempla el derecho de las y los capitalinos de acceso a la información, que se busque limitar que se hablen de temas de interés público. A ver, esta trama de corrupción del llamado cártel inmobiliario tiene más de 240 pisos excedentes en más de una centena de inmuebles e incluso, lo más importante, ha cobrado vidas con el caso de Zapata 56 que se derrumbó tras los sismos de 2017, donde la madre y la pareja, la esposa de Martín Hernández, perdieron la vida. Por este caso está incluso señalado Cristian von Roerich, quien pues era el coordinador de la bancada de los diputados del PAN. Es decir, hay una vinculación directa que desde una perspectiva periodística es necesario abordar cuando pues el tema lo ordene. Me parece que sí es complicado y problemático que se siente un precedente para tratar de evitar de que se hable de esos temas. Es como si, por ejemplo, y no sé tú qué opines, recientemente que hubo esta problemática con el agua en la alcaldía Benito Juárez, es como si a lo mejor el jefe de gobierno hubiera presentado una queja, bueno, a lo mejor él no podría hacerlo, a lo mejor Clara Brugada, que presentara una queja para que no se hablara del tema del agua. ¿Cómo en una democracia no se va a hablar de los temas de interés público? ¿Eso de qué nos habla? De un espíritu muy autoritario y muy dictatorial que está avanzando, y no solo en México, en el mundo, bro. Es decir, tenemos a Milei en Argentina, tenemos la cada vez más indistinguible derecha y ultraderecha españolas, el PP y Vox. Tenemos en Perú a la golpista esta, tenemos en Ecuador a Noboa, que es Ujú. un simio, ¿no? No, perdón, los simios son buena onda. No, no, no. Es una bestia, ¿no? Tenemos a Bukele, que pues manda a meter a la cárcel a decenas de miles de muchachos, tengan o no alguna culpa. Hay un avance del autoritarismo, hay un avance de las derechas, y a mí me parece que este desplegado, para volver al tema, Ujú. es una decisión tomada de hacerle frente desde el primer momento a este intento de vincular campaña política con censura y usar la censura para garantizar la impunidad, al menos la impunidad frente al electorado. Electorado, yo no quiero que sepas quién soy yo. Electorado, no quiero que te enteres de mis antecedentes. No quiero que te enteres de el foso del lodo en el que estoy metido, ¿no? Ahora yo decía, bueno, ¿y la presunción de inocencia dónde queda? Bueno, mira, un individuo que esté metido a la mitad de una alberca y que alegue que está seco, pues tiene derecho a que se presuma que está seco en tanto no se demuestra que está mojado. Pero todo el contexto apunta a que el tipo está empapado, porque está en medio de una alberca. Y ese es el caso. Santiago Taboada está en medio de una cloaca que se llama cártel inmobiliario.
Y aparte de este desplegado, ¿qué otro tipo de acciones han planteado que van a llevar a cabo sobre esta queja que se presentó ante el Instituto Electoral y que se está discutiendo precisamente en este momento? Difundir este intento de acallar un señalamiento que la sociedad merece conocer en todas sus dimensiones, salvo cuando esto significa obstruir el debido proceso. Bueno, pues hay cosas que no se deben difundir, pero los hechos generales me parece que la sociedad merece conocerlos. Eh, entonces se está haciendo también, pues estamos todos los militantes de Morena a título personal, estamos tratando de comunicar en nuestras páginas, en nuestras cuentas, etcétera, de qué va esta historia. No es una red de bots, militantes de carne y hueso, antes de que salgan ahí a decir, porque me han dicho que soy el jefe de los bots de AMLO, ¿no? Eh, y mira, yo creo que lo fundamental aquí es ir al plan C. No puede ser que la autoridad electoral tenga facultades para acallar a nadie. Y sobre todo cuando hay un contraste de la brutal guerra sucia que está librando el PRIAN en contra de la alianza Sigamos Haciendo Historia, de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, es decir, han llegado a decir cosas brutales, que Claudia Sheinbaum quiere derribar la Basílica de Guadalupe, ¿no? Eh, que es casateniente y que tiene una cantidad de bienes inmobiliarios. Puras falsedades, puras proyecciones de ellos. Pero yo creo que incluso las falsedades deben tener curso, deben tener libre curso. Porque si tú inventas una instancia que diga qué se puede decir y qué no, entonces ya estás incurriendo en censura. Eso me parece, Pedro Miguel, que es lo más importante en una ciudad de derechos, que se defiendan las libertades y que no se busque o que se limiten los intentos de coartar los derechos de la ciudadanía. Miguel, querido Miguel, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Braulio, un gran abrazo para ti. Fuerte abrazo, Pedro Miguel.